Dios te bendiga, iglesia. ¿Cómo estás? Es una bendición el poder estar contigo en este día. Y hoy nos toca leer 3 capítulos de la Biblia, ¿verdad? Y estuve leyéndolos y fíjate que pude encontrar que en los 3 capítulos que hoy nos toca leer, específicamente nos habla acerca del pecado. El pecado. Bueno, yo creo que hemos escuchado mucho acerca del pecado, pero en definición, ¿qué es el pecado? Bueno, el pecado es todo lo malo, ¿verdad?, que podemos hacer. Es todo ofensa, todo lo que ofende a Dios. Es transgredir los principios de Dios. El pecado es un punto muy delicado que para Dios está importante el poder, ¿verdad?, renunciar al pecado, ¿verdad?, porque el pecado nos separa de Dios. Y bueno, estos 3 capítulos que encontramos, quiero enfocarme en 1 Corintios capítulo 5. Nos habla de un pecado en un pecado específico, y dice así, 1 Corintios 5, 1 y 2, dice: me cuesta creer lo que me informan acerca de la inmoralidad sexual que hay entre ustedes, algo que ni siquiera los paganos hacen. Me dicen que un hombre de su iglesia vive en pecado con su madrastra. Ustedes están muy orgullosos de sí mismos. En cambio, deberían estar llorando de dolor y vergüenza y echar a ese hombre de la congregación. ¡Wow! ¡Qué fuertes palabras! Estos 2 primeros versos que Pablo habla a los corintios específicamente, ¿verdad? Porque él se dio cuenta, o llegó a sus oídos, esto que estaba sucediendo con los corintios, esa inmoralidad sexual. Y puede ser, aquí nos habla específicamente de esto, pero puede ser cualquier otro pecado. Para Dios no hay pecado grande ni pequeño. El pecado es pecado delante de Dios. Y que tenemos que caer en cuenta que el pecado nos separa de esa comunión íntima con papá, porque Dios es 3 veces santo y no puede estar cercano al pecado. Y esto, amada iglesia, nos debe de llevar a reflexionar en lo siguiente. Mira, versos más adelante, Pablo dice en la consecuencia que iba a tener ese hombre que estaba practicando el pecado, y que la congregación, mira, no decía nada, no aplaudía, ¿verdad?, lo que estaba haciendo este hombre. Y fíjate, en el verso 5 dice: entonces deben expulsar a ese hombre y entregarlo a Satanás, para que su naturaleza pecaminosa sea destruida y él mismo sea salvo el día que el Señor vuelva. Fíjense la consecuencia que iba a haber con este varón que estaba practicando el pecado, pero que la iglesia pues no decía nada, lo veía como algo normal. Puede ser ese pecado, puede ser cualquier otra iglesia, pero a lo que voy es de que nosotros debemos estar conscientes que un día vamos a presentarnos delante de Dios y vamos a rendir cuentas de nuestros actos, de nuestras acciones, y que no podemos vivir simulando como que no pasa nada, sino que somos responsables como iglesia. Si vemos a aquel hermano, aquella hermana que su andar, ¿verdad?, no es el correcto, vamos con él, no para juzgarle, sino para exhortarle, ¿verdad?, es decir, animarle a que su manera de vivir pueda cambiar, ¿verdad?, y que su vida espiritual, ¿verdad?, no esté en riesgo, y que no sufra las consecuencias, como lo dice aquí la palabra de Dios, ¿verdad? Nosotros como iglesia, amada familia en Cristo, debemos de conocer y comprender que rendiremos cuentas de cada pensamiento, de cada palabra, de cada acción
ante Jesús cuando Él nos juzgue. Tenemos que permitir que esto influya en nuestra conducta, es decir, que eso que nos debe de ponernos a reflexionar, que en algún momento vamos a rendir cuentas a Dios. Esto tenemos que tenerlo tan presente, amados hermanos, porque no podemos vivir la vida como querramos. Por eso Dios, ¿verdad?, nos entregó en nuestras manos un testamento en el cual nos dice cómo conducir nuestra vida. Y todo pecado, es decir, todo lo que transgrede los principios de Dios, ¿verdad?, pues nos separa de papá, y eso es lo más terrible. Por eso Pablo les dijo, en vez de estar orgullosos de lo que están haciendo, deberían estar afligidos, deberían estar tristes, porque esa relación se interrumpe de padre a hijo. Entonces nosotros, amada iglesia, debemos de vivir la vida, ¿verdad?, con la verdad, es decir, con la palabra de Dios, cada día ceñidos con la palabra de verdad, para que cuando venga el enemigo a querer tentarnos, esa puerta esté cerrada en el nombre de Jesús. Yo te invito a que en esta hora podamos orar y pedirle perdón a papá. Te digo, no hay pecado grande, no hay pecado pequeño. Aquí en estos versos de 1 de Corintios nos habla específicamente del área sexual, pero pueden ser otras cosas en las que estemos practicando y que tenemos que rendir a Dios. Padre, en esta hora, en este momento, Padre, vamos delante de tu presencia, reconociendo yo primeramente, Señor amado, que quizás, Señor, he cometido pecado delante de ti, Señor amado. Perdona nuestras faltas, perdona ese pecado, Señor. No queremos, Señor, vivir, Señor amado, lejos de tu presencia, Señor. Necesitamos de ti, necesitamos de tu ayuda, necesitamos de tu presencia cada día, Señor amado. Padre, que, Señor, podamos reflexionar que en algún momento, Señor, tú nos llamarás a cuentas, Señor. ¿Y qué cuentas te rendiremos, Señor? Si hemos vivido una vida desenfrenada, Señor, aún, Señor, conociéndote, Padre Santo, que podamos reflexionar y que esto lo tengamos bien presente en nuestra mente y en nuestro corazón, que un día, Señor, te rendiremos cuentas, Señor, a ti, y que, Padre Santo, podamos rendirte buenas cuentas, que no haya nada que el enemigo nos señale, que no haya nada que impida, Señor, el podernos relacionar contigo, Padre. Te damos gracias por la oportunidad que hoy nos das de podernos poner a cuentas contigo, Señor. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, iglesia, y nos vemos a la próxima.